Ezeiza, en estos momentos se están realizando otra vez inspecciones, allanamientos en el avión venezolano-iraní. Están retirando la caja negra para analizarla, entre otros elementos. En un rato vamos a contar más detalles. Pero lo tengo ya mismo a un experto en seguridad internacional, se llama Josep Umair, que el otro día escribió en Twitter lo siguiente: he estado estudiando los movimientos de Irán en América Latina durante más de una década y este incidente reciente en Argentina es muy similar al modus operandi del IRGC, de combinar lo comercial con lo militar. Josep, un gusto. Eduardo Feynman lo saluda en Buenos Aires, Argentina. Gracias por la invitación, gusto es No, mío. por favor. Josep, me cuenta qué es lo que usted sabe de este modus operandi que tiene justamente las fuerzas Quds. Sí, mire, yo creo que este es uno de los puntos más claves de lo que estábamos viendo en Argentina, en el sentido de que empezamos con el ámbito de que 40% del Producto Interno Bruto de Irán está en manos de militares. Cuando hablamos de lazos comerciales con Irán, muchas veces estamos hablando de lazos comerciales militares. Ese modelo lo replicó Venezuela. Prácticamente tenemos el mismo modelo en Venezuela. Entonces, cuando hablamos de transportes comerciales, como lo que es este avión de Intrasur Yankee Victor 3531 que está en Ezeiza, y dicen que están moviendo partes para autos, eso lo que puede ser es una operación de doble uso. Me explico. A ver. El proyecto de doble uso es cuando tienes un cargamento que tiene múltiples aplicaciones. En ejemplo, si tienes un tornillo que es para un auto, ese mismo tornillo lo puedes usar para un avión o hasta para un misil. Entonces la pregunta no es qué cargamento tienes, es para qué lo vas a usar. Puede ser un componente para un auto, pero cuando este cargamento llega a Venezuela, no va a ser utilizado para autos. Y es por eso que se aplican sanciones a Irán y a Venezuela, porque son maestros de esta operación de doble uso, mezclando lo comercial con lo militar. Pero usted habla además de este doble uso de avión comercial más espionaje. Sí, o más inteligencia, y es lo que estoy diciendo. O sea, lo usas para algo comercial, que realmente es una fachada, es una cobertura, y detrás de eso hay un propósito mayormente militar que está encubierto, y tanto los pilotos como todo el esquema del vuelo tienen una cobertura muy bien diseñado que puede resistir acusaciones o sospechas. Entonces, este momento estamos viendo que pueden resistir porque están entrenados para engañar a las autoridades. Usted sabe que el jefe de inteligencia de la República Argentina dijo que no, este avión era solamente un avión escuela. Los iraníes le estaban enseñando a pilotear a los venezolanos. ¿A usted le cierra esa explicación? No, eso no es conocer nada de dónde viene este avión, el origen, de cómo opera los gobiernos que estamos hablando de Venezuela e Irán. Mira, este avión, esta aerolínea Intrasur, se origina en noviembre de 2021 en un paquete que el régimen de Maduro construye en el ámbito de aviación para poder llevar armamento a sus aviones no tripulados. En febrero de 2022, este avión empieza a volar en América Latina y hasta en Rusia, en Bielorrusia, en Serbia, en lugares de conflictos y guerra, porque necesitan alimentar ese programa de aviones tripulados con armamento en Venezuela. Es difícil para ellos conseguir partes para este programa militar que tienen en Venezuela y por eso tienen que usar países terceros. Y ahí es donde entra Argentina, porque yo creo que en Argentina están buscando estos países terceros, estos componentes en Argentina para llevarlos a Venezuela para este programa. Claro, porque lo que dicen, por ejemplo, en estos repuestos que habían en este vuelo, hay, no sé, asientos para autos Volkswagen, ¿cómo se llama? Apoyacabezas. Apoyacabezas, eso había. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que explican las autoridades argentinas. Claro, y lo que necesitas es un técnico de aviación y de aviones no tripulados que puede saber si ese mismo
cosa para cabezas o ese mismo componente para ese auto, también se puede utilizar para otro tipo de cosa, un avión, un dron, un otro tipo de cosa que se está haciendo en Venezuela. Para eso fue construido esta Ok. empresa. Ok. Joseph, buenas tardes, gusto saludarlo. Usted viene analizando hace tiempo a esta parte este tipo de vuelos. ¿Es usual que sea tan alta la cantidad de transportados de tripulación, como en este caso son 19? No, o sea, normalmente tienes menos de 10, alrededor de 5, 6, 7 tripulantes. Pero lo que pasa también, y escuché las explicaciones del gobierno de Argentina y hasta el gobierno de Irán dijo lo mismo, que había un tipo de aprendizaje, de instrucción a los pilotos de Venezuela. Pero últimamente también escuché que un diputado en Venezuela dice algo diferente, dice que estos pilotos ya estaban entrenados. Pero no, es un número muy alto y creo que también hay un punto en esa pregunta en el sentido de que ¿cuántos iraníes realmente estaban en este avión? Porque el número oficial que el acta de migraciones el 8 de junio reportó son 5 iraníes y creo que todos los medios agarraron ese número con sus nombres. Pero acuérdense, eso es el 8 de junio. El 6 de junio este avión llega a Argentina y yo conozco que había otra lista que estaba en manos del gobierno de Argentina que decía 6 iraníes y tenía las identidades de esos nombres. O sea, falta uno. ¿Dónde está el sexto iraní? Fue un error, Claro. fue una equivocación, pero hay que aclarar esto. O este es alguien que llegó a Córdoba, pero no llegó a Buenos Aires, a Ezeiza. Entonces hay muchas preguntas que hay que entender y esas son cosas que deben investigar a su fondo, porque estamos hablando de una operación que potencialmente es no solamente una amenaza para Argentina, pero para todo el continente, de cosas que están avanzando en Venezuela de una forma muy rápida en el ámbito militar. Joseph, perdón, Edu, en virtud de su experiencia, que veo que es muy amplia en este sentido, ¿cuál es su mirada sobre el vuelo a Argentina? Este vuelo que partió de México, Venezuela, Argentina, ¿es llevar a cabo inteligencia militar? ¿Es traer repuestos como usted decía? ¿Cuál es su opinión? Si tengo que hacer una hipótesis sobre este vuelo, que es parecido a otros vuelos que hemos visto en el Medio Oriente, diría que es un vuelo de inteligencia logística para buscar partes y componentes para un programa secreto que tienen en Venezuela en el ámbito de armamento y aviación. Eso cuadraría con lo que es esa aerolínea, lo que son las aerolíneas, por qué estos pilotos son entrenados tanto en aviación y inteligencia, y todo lo que es las operaciones de la Guardia Revolucionaria, la Paz de Arán y la Fuerza Quds. Es por eso que Mahan Air y Farsi Kashem son conocidos en el Medio Oriente por llevar este tipo de capacidad a Siria, a Yemen, para exacerbar conflictos. Y esa misma capacidad lo han llevado a Venezuela y ahora Venezuela lo está exportando a otras partes del continente. Sí, Diego. Joseph, en su momento me consta que asesorabas a funcionarios de gobierno argentino, que tenías acceso, que hablabas con legisladores. Querría saber si el actual gobierno también te da ese acceso y si podés compartir tu información con este gobierno como lo hacías en otro momento sobre el tema de la inteligencia y la cuestión de Irán en América Latina. Bueno, el gobierno de Argentina no se comunicó conmigo, pero con gusto si me comunican conmigo, yo encantado de apoyar. Esto creo que es una cuestión de seguridad regional y es muy importante. También mis investigaciones, la razón que conozco un poco de este tema en Argentina es porque también mi equipo ha investigado mucho el caso del asesinato al fiscal Nisman, las escuchas que se hicieron públicas, escucharon más de 1000 horas de esas escuchas y tengo conocimiento por ya más de una década de mirando todos los movimientos de Irán y Hezbollah en América Latina. Esto me lleva obviamente a Argentina por el trágico causa de la AMIA. Joseph, ya que usted menciona el caso Nisman, según su investigación, ¿Nisman se suicidó o lo mataron? Bueno, según lo que nosotros miramos, era más probable que lo mataron. Y aunque no se sabe quién lo mató, a Alberto Nisman, era claro que quien benefició de su muerte era la República Islámica de Irán, porque en el momento que murió Nisman, Irán estaba negociando el acuerdo más importante de su historia, que es el acuerdo nuclear, y necesitaba legitimizarlo, y Nisman era un obstáculo a eso. Y por último, en su hilo de tweet, usted postea una foto del el actual ministro de Defensa, Tayana, en Córdoba. ¿Por qué usted postea esa foto? Dice, Tayana entregó una nueva aeronave IA-63 Pampa 3
a la Fuerza Aérea producida por FADEA, o en FADEA, o con Sí, FADEA. mira, claro. Cuando yo escuché Córdoba, y yo entiendo que la razón que el avión aterrizó en Córdoba porque había mal clima en Buenos Aires, y eso es Exacto. algo común por el tema de temporada que viven en invierno ahorita en Argentina. Pero cuando una persona como yo, un investigador como yo, o personas que conozco en este ámbito, escuchan Córdoba, sabemos bien lo que significa Córdoba para Irán. Irán ha tenido sus ojos en Córdoba por mucho tiempo por dos razones. Por la industria aviación de defensa y por la industria de desarrollo de componentes de logística militar, fabricaciones militares en este caso en Argentina. Entonces, eso es lo más importante y hemos seguido el desarrollo de la tecnología en esos dos ámbitos en Argentina. Y no estoy diciendo que hay algo que está mezclado con eso, lo que estoy diciendo es que los componentes que existen en Argentina para esos programas como la Pampa 3 son muy parecidos a los componentes que Venezuela necesita para lo que están haciendo en su país. Y puede ser que no lo están haciendo con el conocimiento del gobierno argentino, pero Córdoba es una ciudad donde quieren ir para conseguir esos componentes que no lo pueden conseguir fácilmente porque están bajo sanciones. Joseph, le agradecemos muchísimo, le mando un abrazo muy grande. Gracias por atendernos. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, sabíamos que era una figurita difícil, Joseph, así que, pero creo que un testimonio muy claro. Muy claro de un especialista en el análisis de este tipo de viajes, entre comillas. Y asesoró a varios funcionarios de gobierno. Me lo crucé en algún pasillo. Sí. Cuántas casualidades, ¿no? Tremendo, sí. Vamos otra vez con Carla Bisotti. Carla, estoy